Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra penúltima clase en relación a lo contenido que ya estamos trabajando. Ya estamos prácticamente en la quinta unidad, lo cual hace interesante el proceso porque ya estamos a punto de concluirlo. Este cuatrimestre para que continuemos trabajando y alcancemos los objetivos preestablecidos. Y por lo tanto, vamos a dar inicio a esta sesión de la quinta unidad, que es planeación educativa. Es como una especie de conclusión, de refuerzo en relación a los contenidos que hemos visto durante dicho proceso, de las sesiones que hemos tenido para que las tengamos presente y eso nos ayude a entender el trabajo que estamos realizando. Permítanme tantito porque están tocando aquí en el... Buenos días, Daniela, ¿sí me escuchas? Buenos días, sí, sí se escucha. Muy bien. Vamos a iniciar. Te doy la bienvenida a esta penúltima sesión, ya que estamos a punto de terminar el cuatrimestre y prácticamente ya es la unidad 5. Cada sesión fue una unidad. Este temario sí es muy, em, ¿cómo se puede decir? Tiene contenidos que han sido de mucha ayuda para ir resolviendo los temas y los exponiendo y demás. Y por lo tanto tiene muchos puntos interesantes los cuales los vamos a abordar. Esta última unidad es como si fuese una recopilación de las unidades anteriores y por lo tanto ha creado mucho, este, mm, ¿cómo decirlo? Retos, porque es una unidad por sesión prácticamente. Entonces, dadas las características y la naturaleza misma de la materia, pues ya estamos a punto de culminar esta sesiones. Y prácticamente sería, en cuestión de contenido, sería la última este, em, sesión. Voy a dar un refuerzo y voy a exponer como si fuese un bonus track para que ustedes tengan más elementos para que los utilicen en cualquier momento de sus actividades, especialmente en cuestiones educativas. Quiero volver a rescatar a este interesante personaje que es Leonegar, citado por López, y dice al respecto, hacer operante una filosofía. Para él, ¿qué es educación? Según para Leonegar, se trata de hacer realidad la existencia de un perfil de hombre y un tipo de mundo determinado. Lo que hemos venido platicando, lo que hemos venido mencionando, de que el plan de estudio, el proyecto mismo de una institución se ve realizado a partir de bajar el contenido, los objetivos que están marcados en todo proyecto institucional, se hace existente a partir de lo que hacemos todos los días en cuestión de la exposición de los temas dentro del aula y fuera de la misma, y lo hacemos realidad. Y aquí hacemos hincapié de qué tipo de profesional queremos educar para que cuando él llegue al área de enfermería en todas las dimensiones que se trabaja en esta importante profesión, qué tipo de enfermeros, de enfermeras queremos eh, formar y para qué tipo de sociedad. Y León Hogar nos hace esta interesante reflexión, ya que si nosotros queremos hacer un aporte muy importante a la situación que estamos viviendo, pues necesitamos analizar y pensar qué hacemos dentro del aula y fuera de la misma, para que esto nos ayude a entender de que todo el proceso educativo que se lleva, especialmente en todas las profesiones, tarde o temprano va a impactar en nuestra sociedad.
Y es ahí donde nosotros tenemos que visualizar la importancia de las actividades de la docencia, especialmente en la formación de enfermeros, para que cuando ellos lleguen al campo laboral sean una parte, sigan siendo una parte importante, pero le añadimos el refuerzo, la intención y también esta parte esencial de la sensibilidad humana para que sigan ellos teniendo este contacto de calidez que ayude mucho cuando lleguen cualquier necesidad al centro de salud o al hospital o al consultorio, este servicio humano, el cual va a ser de suma importancia para que se lleve a cabo cualquier atención, por mínima o grave que sea. ¿Cuál es el objetivo de esta última unidad? Es el siguiente. Vamos a analizar el diseño de programas por competencias para que el alumno, o sea, ustedes sean capaces de diseñar planes y programas de estudio bajo este modelo curricular. Hay que entender los diferentes tipos de planeación educativa y el diseño de programas para que el estudiante pueda diseñar sus planes y programa de estudio. Vamos con el concepto de definición de planeación educativa. Lo vamos a reforzar, ya lo hemos estado hablando, ya lo hemos estado mencionando y describiendo, y ahorita hacemos el refuerzo. ¿Cuál es el concepto de planeación educativa? Es un proceso totalmente sistemático, ordenado, que tiene un continuo que involucra, la redacción de objetivos, metas, estrategias y recursos para lograr los resultados educativos deseados de un proyecto educativo. Vuelvo a hacer mención, aquí hay importantes elementos. Es un proceso del cual tiene un orden y por lo tanto tiene una cuestión sistemática que involucra la redacción, pero no nada más es la redacción de objetivos, sino esos objetivos y metas van a ser los ejes de los cuales nos vamos a basar para ir trabajando a través de las estrategias, de los recursos didácticos y de los materiales didácticos para que se logren los resultados que se esperan dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y el proyecto sea de calidad y permita que trascienda y eso ayude a solventar los problemas en cuestión de salud de una sociedad determinada. Y por lo tanto, este, a veces no nos damos cuenta que lo que se hace dentro de las aulas obedece a una serie de elementos muy importantes que están siendo eh, basados en la realidad misma. Ahorita ya tuvimos una situación de la pandemia. Ahorita, en este año y hace poco, lo que ocurrió en la Ciudad de México de la explosión de una pipa, y nos hace pensar de cómo estamos nosotros preparados para recibir a las personas con este tipo de situaciones o cualquier otra. Realmente los que estamos acá, bueno, en el caso de ustedes que están a cargo de los servicios de salud, especialmente en el ámbito de la enfermería, estaríamos capacitados, formados para recibir a este tipo de personas. Tenemos eh, el conocimiento, los insumos para poder hacer frente a cualquier situación que se pueda presentar. Y lo hago mención porque en la década del 80 del siglo pasado, para ser precisos en el 85, hubo un suceso bastante lamentable en San Juanico, donde explotaron algunos recipientes que tenían un cierto combustible y por lo tanto igual nos deja esa tarea importante de seguirnos preparando porque dadas las condiciones en las que nos encontramos, en cuestión de salud pueden presentarse infinidad de situaciones, las cuales tenemos que atenderlas a través de un proyecto educativo, como lo está haciendo nuestra institución, el ISFRINET, para que esto nos permita hacer un proceso sistemático, continuo, donde los objetivos y las metas estén como ejes de acción y a través de las estrategias y de los recursos didácticos y materiales didácticos, logremos la formación del personal que se requiere y resuelva los problemas de nuestra sociedad en relación al aspecto de salud. Y hay algo que también se debe de seguir trabajando, que es la parte preventiva.
ya que eso va a ayudar a que el impacto sea mucho mejor cuando pueda venir otra pandemia o otra situación de esta índole, pues ya vamos a estar más listos, más preparados, porque los aspectos preventivos van a ayudar a hacer frente a situaciones que a veces no tenemos o que no esperamos, pero si estamos con el peso adecuado, con las vacunas, que según el esquema de vacunación debemos de tener, ahorita lo que estábamos comentando en clases anteriores, como enfermedades que ya se pensaban que se habían abatido y que se habían pues ya eliminado, pues surgen, por ejemplo, el sarampión, para empezar. Entonces, en este sentido, pues es importante que el plan y programa que se está realizando tenga vigencia y ayude a solventar estas situaciones que se están presentando día a día. La tuberculosis es una de ellas. Y por lo tanto, ven, Daniela, retos en educación y especialmente en el sector salud y en el área de enfermería, pues es enorme. Y por lo tanto, con lo que se está haciendo, estamos contribuyendo para que nuestra sociedad tenga los elementos suficientes para darle frente a cualquier necesidad que se pueda presentar o ya se esté presentando. Bien, ¿cuáles son algunos componentes importantes para la planeación educativa? Como base importante se tiene que hacer un diagnóstico y esto se hace cuando se hace el proyecto educativo. Este diagnóstico tiene que analizar la situación actual, lo que he estado mencionando, para identificar las necesidades que surgen, que están, que prevalecen. Por ejemplo, ahorita podemos observar esta cuestión de la obesidad que no es reciente, sino ya tiene algunas décadas que venimos teniendo este problema. Problema de la diabetes. El día de mañana es el Día Internacional para seguir combatiendo el cáncer de mama. Entonces, como lo acabo de mencionar, tenemos muchos retos que tenemos que ir identificando para ver qué es lo que tenemos actualmente, qué recursos disponibles tenemos para que esto nos permita poder hacer un diagnóstico que nos sitúe en nuestra realidad para ver cuáles son los retos que presenta el proyecto educativo y así solventarlo para que dé respuesta a esta necesidad social que, eh, que nos demanda que tengamos personal actualizado, calificado y que esté en la vanguardia del desarrollo de la ciencia y de la tecnología para que haga frente a la situación de salud que actualmente estamos teniendo. También viene esta cuestión importante de la definición de los objetivos y de las metas. A veces nos olvidamos de que estos son los ejes, que esto nos permite visualizar la importancia de que no tenemos que improvisar dentro del aula, al contrario, tenemos que ver cuáles son los objetivos, cuál es nuestra experiencia y tomar decisiones. Si hay algún contenido que no tenga mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad, lo podemos hacer mención, verlo, pero podemos enfocarnos sobre los contenidos que nosotros a partir de la experiencia y de las normas oficiales que están en las áreas de trabajo para poder hacer los procedimientos, ir determinando qué es importante, qué le tenemos que dar más tiempo, qué tenemos que ir poniendo más en práctica y eso nos va a permitir lograr los objetivos mismos que está plasmados en el plan de estudios. Viene la selección de estrategias que también en ocasiones, ¿sabes cuál es, Daniela, la estrategia o la metodología de la sesión magistral? Eh, no la conozco, profesor. Ok, quizás por nombre no, pero si te lo explico ahorita, la vas a identificar de manera inmediata. Cuando nosotros utilizamos la lección magistral, es cuando el docente es el único que expone, es el único que habla al respecto del tema y lo desarrolla. En muchas ocasiones, a veces, por múltiples situaciones, no lleva a algún recurso didáctico o un material didáctico y lo único que utiliza es el pizarrón y su plumogis y empieza a poner algunos elementos
y empieza a desarrollar algunos esquemas y los empieza a explicar. Eso, dadas las condiciones actuales, sigue funcionando, pero ya tenemos que incluir, como lo mencioné, otros recursos que ayuden a complementar las actividades de la clase magistral. Porque, ¿cuál es el riesgo a únicamente utilizar la clase magistral? Pues es que los alumnos se aburran, que los alumnos, en cuestiones de la fisiología misma del cuerpo humano, se tenga que estar moviendo de un lado a otro. Y llega un momento en que llega esta cuestión de ser tedioso y llegue esta cuestión de ya no poner atención a lo que dice el maestro por lo mismo que estamos mencionando. Entonces, sí sigue funcionando, pero ya se debe de incluir que el alumno también participe a través de crear algunas dinámicas donde tenga que intervenir el alumno a partir de los recursos que se van generando para que las clases sean un tanto diferentes. Ya las clases magistrales, lo que antes se le denominaba cátedra. Algo muy curioso, Daniela, la cátedra viene mm, desde desde la colonia, aquí en nuestro país, desde la colonia, porque la iglesia tomó la batuta para educar a la población de ese momento. Y las iglesias tienen diferentes posiciones. El lugar donde se encuentran el padre y y las jerarquías mayores se encuentran en un escalón llamado cátedra, donde ellos se sientan y cuando es necesario se levantan y van al púlpito a exponer la misa o a desarrollar lo que es la misa. Entonces, desde ese entonces se le empezó a denominar catedráticos porque de ahí surge el término y se traslada al aspecto de educación. Entonces, la cátedra tiene mucho que ver con esta cuestión de las clases magistrales. Sigue sirviendo, pero hay que irla adecuando a las necesidades actuales para que el alumno también intervenga y participe y eso permita que las clases sean más interactivas y el alumno sea más autónomo y él participe en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso lleva a ayudar a que em, bueno, el cambio de modelo, pues ya prácticamente estaríamos entrando a la escuela nueva que surge a partir a finales del siglo XVIII, siglo XIX y obviamente el siglo pasado, y actualmente ya es una necesidad cambiar el paradigma, que se haga más interactivo y que el alumno sea ya parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto, para lograr lo anterior, se requiere organizar las actividades. Yo les hago mención de que una clase, tan solo una clase, tiene que haber una actividad inicial que ayude a los alumnos como que a despertarse, por ejemplo, la gimnasia cerebral, hacer que el alumno mueva un poco el cuerpo. Y mucho va a depender, obviamente, del número de alumnos, pero por lo general sí hay actividades que se pueden desarrollar, este, donde los alumnos estén sentados. Podemos hacer que muevan el tronco superior, así sentados podemos hacer que muevan las piernas, ejercicios de respiración, ejercicios de gimnasia cerebral. Algunos he tratado de hacer con ustedes, pero dadas las condiciones del contenido, pues no me permite a veces hacer más actividades por la misma característica que he mencionado ahorita, de que es una unidad por sesión y prácticamente tenemos 7 sesiones, las cuales 5 son de clase y 2 son de evaluaciones y ahí hago algunos refuerzos. Entonces, en el caso de nosotros, sí hay algunas situaciones que tenemos que atender y que son prioridad, pero ya dentro de un aula sí podemos hacer que los alumnos, aunque estén sentados y sean unos 40 50 quizás, sí puedan hacer algunas actividades de gimnasia cerebral y posteriormente hacemos una introducción. Posteriormente, antes, más bien, antes de hacer la introducción, hacemos ejercicio de gimnasia cerebral. Posteriormente, hacemos una evaluación de conocimientos previos. Posteriormente, hacemos una introducción. Ya, ya terminando la introducción, hacemos lo que es la primera parte de la exposición. A la mitad hacemos otra actividad de gimnasia cerebral que permita em, recabar o reforzar los contenidos que se han expuesto hasta ese momento. Después se continúan con de acabar los contenidos para posteriormente hacer
un refuerzo, unas conclusiones y un examen de conocimientos que se dieron en esa sesión. Y eso ayuda mucho a que la selección de estrategias ayude a el logro de los objetivos. Y no nada más es lograr los objetivos por sí, sino lo que implica hacer que el contenido el alumno se lo apropie y cuando sea necesario lo utilice, pero mm, con un sentido crítico, para que cuando llegue cualquier situación sepa tomar decisiones de una manera adecuada, precisa y expedita para resolver la situación que se le presente, porque hay muchos pacientes que pueden llegar con infinidad de situaciones. Ya ustedes, a través de su formación, deciden cuál es la prioridad que tienen que atender, de acuerdo a lo que les dice el paciente y a lo que ustedes van analizando. Y eso ya va a permitir que el alumno ya sea más autónomo y permita poder actuar de manera adecuada. Y por ende, la estructura de las acciones que se desarrollen tienen que tener un orden lógico y coherente. A veces muchos podemos empezar con ya cuestiones complejas, podemos ya empezar con contenidos que tienen ya una complejidad mayor. Y se hace la recomendación que tenemos que empezar por lo más simple, por lo menos complejo, para ir avanzando y ya llegar a las situaciones más complejas en cuestión del desarrollo del contenido. Y eso va a permitir que sea más digerible, más entendible y permita ver qué referentes tienen los alumnos para poder utilizar un lenguaje ya más accesible para después ir utilizando ya un lenguaje más técnico para que posteriormente ya al final ya se utilice el lenguaje técnico que se requiere, se necesite para que el alumno ya esté adentrado tan solo en el lenguaje para que después ya el contenido sea más digerible y eso le permita poderlo asimilar y hacerlo suyo. Y aquí viene también lo que habíamos comentado en la clase magistral, la asignación de recursos. Tenemos que distribuirlos de una manera adecuada. En qué momento se utiliza el libro, en qué momento se utiliza lo que es la pantalla, en qué momento se debe de utilizar este, al- eh, los simuladores, porque los tiempos que tenemos pues son muy importantes y hay que sacarles el mayor provecho. Y si tenemos otros recursos, por ejemplo, en páginas de internet, simuladores que también da algunas eh, páginas de salud o videos mismos o los videos que a veces uno graba de sus prácticas en el servicio también pueden ser de utilidad para que esto ayude a que los alumnos entiendan y vean cómo es la realidad, cómo se actúa en la misma, y eso ayude mucho a que se logren los objetivos. Y por supuesto está la evaluación. Y la evaluación nos va a servir mucho para tomar decisiones, especialmente para nosotros como docentes en el área educativa. Podemos ver si el examen, a veces muchos tienen dos, tres, cuatro y decimos, es que el alumno no estudió. Tenemos que también reflexionar nosotros y ver la estructura del examen que estamos aplicando para saber si lo estamos haciendo de una manera correcta, si lo que yo estoy preguntando lo estoy haciendo de una manera que el alumno lo pueda entender, comprender y poder resolver. Porque es importante ver qué instrumentos de evaluación yo voy a ocupar para que esto me permita tomar decisiones y ver cómo lo estoy haciendo yo. Las evaluaciones no solamente sirven a los alumnos para poder evaluarlos, sino también me permite a mí ver cómo son mis materiales. A veces nosotros, no sé si tú, en tu experiencia como alumna, Daniela, los maestros les preguntaban a ustedes, ¿tienen alguna pregunta hacia mí como profesor? O alguna sugerencia que yo deba de escuchar para mejorar mi práctica educativa. No sé si en la formación que tú tienes en el área de enfermería hubo algún docente que les llegaba a preguntar, bueno, ya estamos a punto de terminar este corte, primer parcial, segundo, o quizás llegar al final y de las últimas sesiones les preguntaba a ustedes o les daba una hoja o les enviaba algún formulario en Google y ustedes lo resolvían y él más tarde lo podía checar, ver para tomar decisiones y decir, bueno, los alumnos me piden que mis clases sean más dinámicas.
mis alumnos me piden que yo sea más empático y entienda la situación, porque si es a las 7 de la mañana, este, a lo mejor porque yo quiero ser, este, ayudarles a ellos para que puedan ser mejores, yo pongo una restricción, que no hay tolerancia para llegar. Pero ahorita con lo que están haciendo en Pachuca, de que hay muchas calles y muy transitadas, o las situaciones de la lluvia y demás, a veces tengo que ser consciente y decir, bueno, están llegando tarde, pregunto por qué, tomo decisiones para que sea un poco más flexible y entender la situación que están pasando. Entonces, eso me permite hacerlo a través de la evaluación, no nada más para que los alumnos acrediten, sino para que yo también haga las modificaciones correspondientes y vaya mejorando y me permita, obviamente, que atienda estos pequeños detalles que en ocasiones pensamos que el alumno no estudió, que el alumno no escucha y ese tipo de situaciones. Hasta nuestra forma de dar clases, la manera en que utilizamos eh, la elevación del tono de voz, la bajamos, puede también contribuir a que cuando es algo importante, hablo con más fuerza. Cuando es algo que no es tan relevante, puedo hacer énfasis con la misma voz de que no es tan importante. Hasta mi manera de colocarme en el pizarrón, de caminar entre los pasillos de los alumnos, si me es posible, lo puedo hacer. Porque muchos, a veces, no sé si tú te has dado cuenta, Daniela, de que los profesores se quedan sentados, llevan su computadora, se enlazan a la televisión y desde que están sentados ahí dan sus clases. A veces nosotros podemos hacer uso, por ejemplo, de algún apuntador que me lo conecte yo a la pantalla y el sistema me permita poder seguir avanzando, yo pueda ir hacia, caminar entre los alumnos y puedo ver sus libretas si están tomando apunte o no. Y yo puedo tomar como criterio de evaluación que les voy a revisar el apunte, no detenidamente porque no nos da tiempo, pero al menos ver que están haciendo algún apunte. Se está viendo que le va a ayudar a retomar más información y él puede, en cualquier momento, el alumno puede hacer también uso del apunte para repasar cuando venga algún proceso de evaluación. Entonces, como parte de este proceso último de evaluación, más bien no es último proceso, porque la evaluación tiene que ser, como lo dije, desde el inicio, el medio y el final, o sea, una evaluación como proceso. Y muchos de nosotros únicamente la ocupamos como evaluación, como último proceso. Pero no es así. La evaluación es constante, como lo he mencionado, un proceso y es una cuestión formativa y también sumativa. Y por lo tanto, es ahí donde tenemos que atender esta parte de la evaluación como un elemento para tomar decisiones. Porque no todos los alumnos, tienen el mismo, mm, estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje. Y también sus referentes son muy, muy distintos. Entonces, la evaluación es un punto muy importante para que nosotros también tomemos decisiones. Y por lo tanto, me enfocaré en que es un diagnóstico, que es un componente clave, el cual es hacer un análisis de la situación actual, identificando las necesidades que hay en el lugar donde yo voy a trabajar y veo qué recursos tengo disponibles para que eso me permita ver si la necesidad, por ejemplo, es tener pantallas de televisión, pero no hay recursos económicos para poderlas solventar. Entonces puedo ver que aquí hay una necesidad. También las butacas, este, en el docente, pues tenemos que ver qué necesidades tienen nuestros alumnos en cuestión de lo que hemos mencionado sobre sus estilos de aprendizaje. Ya en el internet, ya hay test, ya hay pruebas de los diferentes estilos de aprendizaje, que prácticamente tú los envías por un formulario Google y el mismo sistema te dice cuántos alumnos son visuales, cuántos alumnos son kinestésicos, cuántos alumnos son auditivos. Y viendo eso ya tú puedes ir viendo la necesidad hasta de llevar un poco de música para cambiar la dinámica. Puedes ver cuántos alumnos son los visuales y tú llevar quizás hasta
tipo papel bond ya diseñado o láminas para irlas explicando o cuestiones de presentaciones utilizando Canva, Prezi, Geniality o cualquier otra plataforma. Entonces, esas necesidades ya uno las tiene que ir visualizando para posteriormente ver qué recursos tenemos para ver cómo podemos solventar las necesidades, resolverlas, para que eso nos permita ir mejorando. Y por lo tanto, esta cuestión de la docencia, como lo he mencionado, parece ser algo fácil. Y te voy a preguntar a ti, Daniela, no es necesario que me respondas, pero lo pongo como un foco de análisis para todos los que después escuchen y vean esta presentación. Muchos a veces llegamos a la docencia mientras encontramos algo mejor, mientras encontramos algo mejor. Y lamentablemente el sistema educativo en ocasiones se ve fragmentado por lo mismo, porque realmente la docencia la vemos como una alternativa mientras encontramos algo que nos dé mejores dividendos. Y dejamos la docencia como que al último, como si no tuviese importancia. Y como lo ha dicho Paulo Freire, como lo ha dicho hasta Nelson Mandela, entre otros importantes teóricos sobre cuestión educativa, de que la educación es el motor de desarrollo de cualquier país. No sé si recuerden que yo les hice mención sobre Antonio Escotado, que decía que la educación es de suma importancia. No es tanto la riqueza de un país en cuestión del oro, de los diamantes, sino es la educación. Y la educación se refleja en lo mínimo cuando tú llegas a algún lugar, saludas, cuando tú te subes al transporte público y hay mucha gente, pues pides permiso para poder pasar o pides disculpas por si llegas a empujar a alguien, pues no es una situación que tú quisieras hacer a propósito, pero el servicio así está. Entonces, dadas las condiciones, se refleja la educación en ese sentido y se promueve un sentido más humano, más empático, a partir de todo lo que estamos haciendo en todas las profesiones. Y ahí se ve reflejado la riqueza de un país y se ve por esta cuestión de la violencia que puede imperar a través de las estadísticas que nos dan las instituciones oficiales o lo que vemos en la televisión. Entonces ahí podemos ir viendo las crisis que van teniendo los países precisamente porque no nos enfocamos y le damos prioridad a la educación, ya que la educación, como lo he dicho, hasta lo más mínimo podemos irlo trabajando junto con la familia, que es un eje muy importante para cualquier sociedad. Y es ahí donde el diagnóstico ayuda mucho a solventar las necesidades que nosotros tenemos dentro del aula y fuera de ella. Y como un ejemplo está este que es muy usado, que es el FODA. También conocido como eh, es, SBOF en las siglas en inglés. Es una herramienta de análisis estratégico que evalúa las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tanto individuales, organizacionales, de un proyecto o situación que se pueda presentar. Y aquí hay una herramienta que se puede utilizar. Vamos con lo siguiente, contenidos, propósitos y las secuencias didácticas, que es lo que vemos en los planes de estudio. Los contenidos obviamente es los conocimientos que va a adquirir un alumno para que a partir de ello pues se vayan dosificando en el transcurso de un cuatrimestre, semestre o de un ciclo escolar, pero están atendidos con los propósitos que son los objetivos. Y todos los contenidos en relación a los objetivos los tenemos que ir dosificando a través de las secuencias didácticas. Día por día, qué contenidos voy a abarcar, día por día, qué actividades tengo que realizar. Y en esto, y en lo que estoy mencionando, tengo que ver los momentos de la evaluación, ya sea del primer parcial, del segundo parcial y hasta del tercer parcial, si el tercer parcial va a ser una evaluación global o únicamente voy a evaluar los últimos contenidos que he estado trabajando. Y eso me da apertura a tomar decisiones. En relación a los contenidos, lo que te decía, si hay un contenido por una situación
que está pasando en la realidad la puedo abordar como un eje central y de ahí desglosar los demás contenidos. Y eso me permite que los objetivos que están dentro del plan y programa de estudio y que la institución marca como este eje los aborde. Y la secuencia didáctica me permite ver los tiempos en los que yo tengo que desarrollar el, el contenido. No sé si tengas hasta aquí alguna pregunta, Daniela. No, profesor, todo bien, gracias. Ok. Bien, ya aterrizando los tipos de planeación en el aula, podemos encontrar los siguientes. Antes de abordar los planes y programas, en el aula, aquí voy a exponer lo siguiente. El PTI es el Programa de Desarrollo Institucional. Toda planeación está basada en un programa de desarrollo institucional. Nuestra universidad, que es el ISFERINET, está basada en un proyecto institucional. Este documento es una planeación estratégica donde define el rumbo y las acciones de la institución para mejorar sus procesos y alcanzar los objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Es una herramienta tanto para la institución como para nosotros, que es clave para la toma de decisiones y ver esta cuestión de la gestión, estableciendo metas estratégicas y proyectos que guíen el trabajo de la institución. Toda planeación educativa está este, como base ha sido para desarrollar una planeación, el PDI, el Programa de Desarrollo Institucional. Nosotros no podemos salir este, del plan y programa porque aquí nos marca que tenemos que seguir las líneas de un proyecto mayor que está designado por la misma institución y que a partir de eso se va visualizando qué contenido se tiene que ir exponiendo en cada una de las diferentes sesiones y de las diferentes carreras. Y por lo tanto, dentro del programa de desarrollo institucional tenemos planeación directiva, planeación administrativa y financiera y la planeación académica. Pero todo esto que acabo de mencionar obedece a un plan, a un programa de desarrollo institucional. La planeación directiva, para que se vaya aterrizando, se tiene que ir haciendo un eje para que los directivos vayan ejecutando lo que dice el programa de desarrollo. Y a la vez los administrativos y la parte financiera van a desarrollar lo que les corresponda para que eso permita que funcione toda institución. Y ya nosotros lo vamos a ver en el aula y fuera de la misma, porque también es muy enriquecedor lo que tiene la institución, porque también tienen ustedes simuladores. Entonces, todo tiene un eje de acción para tomar decisiones y eso permite que el programa sea de excelencia. Ya no están exigiendo calidad, sino excelencia. La parte directiva da las indicaciones que se deben de seguir cuatrimestre por cuatrimestre, semestre tras semestre o el ciclo escolar. La parte administrativa va a organizar las actividades, las cuestiones eh, administrativas que requiere para que la SEP las reciba y así funcione el plan este, administrativo y esta cuestión financiera, los recursos económicos, lo que se tiene que gastar en un periodo para que haya agua, haya los servicios de internet, haya lo mínimo necesario para que funcione la escuela. Y aquí estamos lo que desarrollamos nosotros. Ya estamos a punto de terminar esta sesión, Dani. No sé si tengas alguna pregunta. No, profesor, está bien, gracias. No, que si se llega a terminar la sesión, te pediría que enseguida te conectes para terminar esta sesión y si tienes alguna pregunta, poderla resolver en el momento que surja. Por favor, Dani. Sí, gracias. Bien, entonces ahorita ya se está terminando la sesión y te pediría de favor de que te conectaras de manera inmediata para la siguiente
y última sesión. Ok, está interesante. Gracias.